Bienvenidos y bienvenidas a Cómo trabajamos en Human App. Y hoy me gustaría que hablemos de comunicación, pero esta vez de cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con nosotras mismas. Pero no solamente cómo nos hablamos, quiero referirme a cómo nos contamos lo que pasa, cómo nos contamos y nos relatamos la historia de lo que nos va pasando en cada día de trabajo, en cada interacción, en cada proyecto. Muchas veces me pasa cuando trabajo con mis clientes que caemos en estos lugares donde problemas que fueron generados a lo largo de muchísimos años tienen su origen en una mala interpretación o en una no comunicación, no chequeo de una historia que una persona se estaba contando sobre lo que le estaba sucediendo en ese equipo de trabajo. Bien, vamos por partes. Primero, ¿cómo nos contamos lo que nos pasa y en qué lugar de la historia nos ponemos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si por ahí la historia que nos estamos contando, la historia que estamos armando sobre nuestra experiencia en el trabajo, no es una historia que nos sirva, una historia que nos sume o una historia que nos esté dando posibilidades? Primero, observar si en mi historia aparecen constantemente las palabras como siempre, nunca, nadie, todos. Si cuando yo pienso en mi jornada laboral, cuando yo pienso en lo que me va pasando en el trabajo, aparecen frecuentemente estas palabras, es probable que ese relato, que esa historia que yo esté transmitiéndome a mí misma sobre lo que está ocurriendo, puede ser que no sea tan cercana a la realidad, porque en general las cosas no son ni siempre ni nunca, sino que a veces pasan algunas cosas y a veces pasan otras. Por otro lado, observar si el lugar en el cual yo me pongo en la historia, cuando la cuento, cuando la pienso, si el lugar en el que yo me pongo es un lugar donde me estoy otorgando poder de cambio, aparezco como con posibilidades de acción, o en cambio esa historia que me estoy contando es una historia en donde aparezco sin posibilidades de acción, donde pareciera que estuviera absolutamente limitada y condicionada quizás por otras personas que estarían decidiendo por mí. Si en la historia que yo me estoy contando aparezco más de esta manera, es probable que esa historia que me estoy contando no sea la que me va a servir para poder generar algún cambio. Entonces, nuevamente, tengo que prestar atención. Por otro lado, observar en qué lugar pongo a los demás cuando me cuento esa historia, ¿no? Cuando estoy contándome lo que pasó en la última reunión de trabajo, ¿en qué lugar están los demás? Aparecen en lugares donde me están indicando constantemente qué hacer, aparecen en un lugar hostil, aparecen en un lugar de generadores de oportunidades. ¿Dónde pongo al resto en esa historia, no? Y hay uno, ¿no? Si además de que empiezo con todos, también resulta que todos están en contra o que todos no quieren que yo... cuando empezamos a unir historias que se arman desde estos lugares, claramente presta atención porque probablemente esa historia que te está contando no sea realmente tan cercana a la realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando nos contamos este tipo de historias constantemente, repetitivamente, y nuestras jornadas de trabajo terminan siendo semanas, meses, años de trabajo donde esta historia se instala ya como una verdad absoluta? Bueno, lo que me suele pasar a mí cuando me encuentro con personas así es personas que están absolutamente desmotivadas, personas que muchas veces han hasta perdido la conexión con su trabajo, el sentido de su trabajo, porque estas historias se han transformado en una realidad absoluta. Muchas veces parte de esas historias es real y tiene solución, muchas veces no es real y es una interpretación que la persona ha dado, pero al no abrirse a chequear, a ver qué pasó, tampoco se abre la puerta a una historia distinta, pero sí el resultado generalmente es muy negativo para la persona. Si crees que estás en este lugar, te animo a que pienses esto. La mayoría de estas historias, el mayor problema que tienen es que no sabemos si son reales. Entonces, al no saber si son reales, porque son interpretaciones que nos hacemos, historias que nos empezamos a contar todos los días cuando volvemos a nuestro hogar, necesitamos hacer algo con eso para chequear la veracidad y para poder abrirnos alguna puerta de acción. ¿Cómo hacemos esto? Primero, salí y chequear. ¿Qué quiero decir con esto? Trata de generar alguna conversación que te permita por lo menos reflexionar junto a esa otra persona o esas otras personas si eso que te parece que está ocurriendo realmente está siendo así.
Si ves que eso es imposible porque el ambiente en el que estás no permite esto, trata de buscar ayuda. Quizás alguna persona dentro del área de gestión de personas o quizás alguna colega, algún compañero o compañera de trabajo que pueda ayudarte a ver si lo ve de la misma manera que vos. Siempre que pidas ayuda tienen que ser personas que realmente estén enfocadas en mirar el proceso objetivamente o en mirar la situación objetivamente. Por otro lado, te sugiero que trates de generar pensamientos alternativos. Si tu historia es todos quieren que yo fracase o todos están pendientes de lo que yo hago porque en realidad están buscando que me vaya, como son algunas de las cosas que suelo escuchar, trata de generar pensamientos alternativos a ese, como ¿qué pasaría si no todos quisieran eso? ¿Qué pasaría si hubiera algunos que sí quieren que yo esté y sea parte de este equipo y no están saboteándome? ¿Qué pasaría si esto que yo estoy pensando no fuera verdad y en realidad yo también estoy siendo hostil por pensar de esta manera, entonces tampoco me estoy abriendo? Al menos a forma de pregunta, que eso te va a dar la posibilidad de ver las cosas de una manera distinta, desde otro lugar, como si fueras un observador de lo que está pasando. Bueno, estos son algunos de los tips que te doy y herramientas que te quiero compartir para cuando te pasa esto de que empezás a rumiar en tu cabeza historias de tu equipo de trabajo, historias de tu trabajo que no te sirven, que no te suman. Cuando estés en ese lugar, aplica alguna de estas herramientas y espero que te sean útiles y te leo en comentarios. Muchas gracias.